fuego del cielo, terremotos, bestias monstruosas, dolor, angustia y muerte. El Apocalipsis, el libro que cierra la Biblia entera, abunda en estas imágenes. Para el común de la gente, lo apocalíptico se ha vuelto sinónimo de horribles castigos, fin del mundo y absoluta y definitiva desesperación. La respuesta general a este terror es vaciar el libro de su sentido profético y considerarlo una mera alegoría de enseñanzas morales y religiosas. Pero, ¿es esto realmente así? El emperador Domiciano manda freír vivo a San Juan Apóstol, pero Dios lo protege y Juan sale milagrosamente vivo de la gran olla. Asustado, el emperador decide no hacer otro intento de matarlo. En cambio, lo exilia a la isla de Patmos. Dios aún tenía una importante y última misión para su discípulo amado. Revelación de Jesucristo, que Dios, para manifestar a sus siervos las cosas que pronto deben suceder, anunció y explicó por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual testifica la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, todo lo cual ha visto. Bienaventurado el que lee y los que escuchan las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, pues el momento está cerca. Con esta declaración introductoria comienza el Apocalipsis de San Juan. De entrada, quedan excluidos los principales errores de los herejes respecto del libro. Ellos sostienen que el libro no procede del apóstol Juan, sino de un Juan cualquiera. Contra ellos, el texto dice con toda claridad que se trata del mismo Juan, que testifica la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, y remarca todo lo cual ha visto. Es decir, se trata del mismo testigo ocular de la vida y obra de Cristo, que dio testimonio de ella por medio de su Evangelio, el Evangelio de San Juan Apóstol. Esta introducción al libro del Apocalipsis, realizada por San Juan, contradice también el error, fruto del descreimiento y de la tibieza contemporánea, que dice que la parusía o segunda venida ha de verificarse dentro de miles o millones de años. Sin embargo, el texto dice pronto y el momento está cerca. Sentencia que se repite varias veces a lo largo del Apocalipsis. Por último, contra el error de quienes pretenden convertir el libro en una mera alegoría, cuento o poema, San Juan escribe que se trata de cosas que deben suceder y luego dice expresamente que se trata de una profecía, palabra que utiliza 7 veces a lo largo de todo el libro para designarlo. Este detalle resulta muy significativo considerando que en la Escritura
El número 7 significa lo total y lo completo. Apocalipsis en griego significa revelación. Si fuera un libro indescifrable o incomprensible, como pretenden muchos de los autores modernos, sería precisamente lo contrario a una revelación. Los incrédulos califican al libro del Apocalipsis de delirio puro. Los cristianos tibios lo evitan. Y sin embargo, es el libro de la Escritura que contiene una promesa especial para quienes lo leen y guardan en su corazón. A medida que esta profecía se cumple, todos aquellos acostumbrados a leerla, meditarla y guardarla en su corazón, van comprendiendo con claridad sus signos y en lugar de desesperar ante la consumación de los males anunciados, ven con esperanza en ellos la cercanía del cumplimiento de las promesas divinas. Como dice el mismo Cristo en Lucas 21, cuando estas cosas comiencen a ocurrir, erguíos y levantad la cabeza, porque vuestra redención se acerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Las 7 iglesias son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea. Son distritos de la época a cargo de San Juan, quien quizás fuera su obispo. A su vez, representan simbólicamente y a la luz profética las 7 épocas históricas de la Iglesia Universal. Como lo indica San Agustín en el siglo IV, todo el tiempo que el libro abraza es desde la primera venida de Cristo hasta el fin del siglo, en que será la segunda venida. Al ángel en la iglesia de Éfeso escríbele: sé tus obras y tu labor y tu paciencia. Éfeso. Éfeso representa la primera edad de la Iglesia y va desde Cristo hasta el emperador Nerón. Éfeso significa ímpetu. La Iglesia apostólica fue muy rica en obras, labor y paciencia y se difundió en poco más de un siglo por todo el Imperio Romano. Y no puedes aguantar a los malos, y probaste a los que se dicen ser apóstoles sin serlo, y los encontraste embusteros. Nace la primera herejía, la herejía de los Nicolaitas, atribuida a Nicolao, uno de los 7 primeros diáconos, elegido por el mismo San Pedro. Y tienes paciencia, y aguantaste por el nombre mío, y no defeccionaste. Comenzaban los primeros martirios. La sinagoga descargaba toda su furia sobre los cristianos. Serían asesinados San Esteban y el primo de Jesucristo, Santiago el menor. Pero tengo contra ti que has dejado tu amor del principio. La caridad fraterna de los primeros fieles fue extraordinaria. Ponían sus bienes en común a los pies de los apóstoles, se sometían a la confesión pública y no había entre ellos ricos ni pobres. Era inevitable que este estado ideal decayera a medida que la Iglesia crecía en número.
Pero tienes en tu favor que odias las obras de los nicolaitas como yo las odio. Ten memoria de dónde surgiste y conviértete y haz tus primeras obras. Si no, yo vengo contra ti a trasladar tu antorcha de su lugar, si acaso no te conviertes. Cuando una iglesia o una época de la iglesia decae y se corrompe, lo que hace Dios simplemente es retirarle su luz, con lo cual termina de pudrirse. El remanente fiel de la iglesia, los miembros sanos, pasan a formar la iglesia de la época siguiente. El fin de una época es el inicio de la siguiente. Así Éfeso termina con la persecución de Nerón, que es a su vez el comienzo de la siguiente época, la iglesia de Esmirna. Al vencedor le daré de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. A los vencedores de cada una de las 7 iglesias se les promete un premio. Todos los premios hacen referencia a sucesos descritos hacia el fin del libro, luego de la segunda venida de Cristo en gloria y majestad. Y al ángel de la iglesia de Esmirna, escríbele: conozco tu tribulación y tu miseria, pero tú eres rica. Esmirna. Esmirna en griego significa mirra. Es una sustancia amarga, símbolo en la escritura de dolores corporales y de embalsamamiento. Esmirna es la época de la iglesia desde Nerón a Diocleciano. Es la época de las persecuciones del Imperio Romano a la Iglesia y dura casi 3 siglos. Por ello, Juan habla de tribulación y miseria, pero también habla de riqueza, pues la persecución atroz sobrellevada por amor a Cristo es el tesoro de la Iglesia. Las persecuciones fueron de carácter satánico por su crueldad sobrehumana y porque su objetivo no era otro que hacer renegar de la fe. Y conozco la blasfemia de los que se autodicen judíos y no son más que la sinagoga de Satanás. Los cristianos eran denunciados por los judíos para quedarse con sus bienes. Las calumnias de los judíos eran realmente blasfemas. Decían que Jesús fue el hijo adulterino de un soldado romano, que los cristianos comían en sus ágapes el cadáver de algún niño y que adoraban una cabeza de burro. Y tendréis 10 días de tribulación. La interpretación comúnmente aceptada es que los 10 días de tribulación se refieren a las 10 grandes persecuciones romanas contra el cristianismo. Hazte fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. El victorioso no será alcanzado por la segunda muerte. La recomendación de la carta es que se hagan fieles hasta la muerte, es decir, el martirio. La carta a la iglesia de Esmirna termina igual que la anterior y todas las que le siguen con el premio prometido. Y al ángel de la iglesia de Pérgamo escríbele: Pérgamo fue una ciudad que se hizo famosa por la fabricación e industria del pergamino, lo que le dio su nombre. Representa la época de los doctores y de las herejías hasta el comienzo de la Edad Media. Sé dónde tú habitas, allí donde está el trono de Satanás, y con todo retienes mi nombre y no has negado mi fe. Pero tengo contra ti unas pocas cosas, que tienes allí algunos que han abrazado la doctrina de Balaam. Así tú también albergas a quienes tienen la doctrina de los nicolaitas. Durante la época de las persecuciones,
los cristianos eran como extranjeros y hasta forajidos en tierra del imperio. Ahora se habían convertido en residentes legales de Roma, el corazón del paganismo. Es decir, como dice el profeta, donde está el trono de Satanás. En poco tiempo se produce cierto relajamiento entre los cristianos que ahora podían mezclarse sin temor con los paganos, dando a luz a innumerables herejías. Las doctrinas de Balaam y de los Nicolaitas que menciona la carta de Pérgamo hacen referencia a estas herejías, siendo la principal y más devastadora la herejía del arrianismo. Emperadores, obispos y hasta el mismo Papa son seducidos y engañados por su doctrina. Conviértete, pues, si no, vengo contra ti a pelear contra ellos con la espada de mi boca. La espada de la boca de Jesucristo es su palabra. A las múltiples herejías se opuso la incansable y abundante labor de los doctores, quienes elaboraron la doctrina evangélica y su plasmación en una teología coherente y científica por obra de sus libros. El profeta termina la carta con la mención del premio para los victoriosos. El remanente fiel de esta época pasará a formar la siguiente iglesia. Al ángel de la iglesia de Tiatira, escríbele: conozco tus obras y tu caridad, y tu fe y tu servicio y tu paciencia. Y tus obras últimas son mayores que tus primeras. Tiatira. Tiatira representa a la iglesia en su apogeo. Desde la caída del Imperio Romano de Occidente, dura casi 10 siglos, hasta la Reforma Protestante que dividió al cristianismo. El elogio divino para esta iglesia es tal como ninguna otra. La lucha y la paciencia producen un florecer cristiano de plenitud incomparable. La Iglesia Católica llega entonces a su apogeo, donde sus obras son mayores que las primeras. Son los años de las cruzadas, de las catedrales y del surgimiento de las grandes universidades, de la Suma Teológica y la Divina Comedia, de la expulsión del Islam y de los grandes descubrimientos y conquistas. Se funda la cristiandad europea y se crean las modernas naciones católicas. Y hacia su fin, la mayor de sus obras, el descubrimiento y evangelización de América. Pero tengo contra ti que toleras a la hembra Jezabel, que seduce a mis siervos para que cometan fornicación y coman de lo sacrificado a los ídolos. Y yo le he dado tiempo para que se convierta y no quiere convertirse de su fornicación. En el lenguaje bíblico, fornicación significa herejía e idolatría. Aquí Jezabel simboliza las herejías de la Edad Media, principalmente la intromisión del gobierno feudal en la iglesia y la intromisión de la iglesia en la política. He aquí que yo la arrojo a la cama y a los que adulteran con ella en la tribulación magna. Dios le ha dado a esta época, como a ninguna otra, tiempo para convertirse de su fornicación, como dice la carta. La Edad Media tuvo una duración de 10 siglos. Es una duración mucho mayor que las épocas anteriores. Y porque grande fue la gracia que recibió de Dios, grande fue el castigo que cayó sobre sus abusos. Así, la Edad Media está marcada por pestes y epidemias, por las guerras feudales y nacionales que enfrentan a cristianos contra cristianos, y por la permanente amenaza del Islam enraizado en la península ibérica, que con sus incursiones y rapiñas siembran el terror. Estos son algunos de los castigos que sufrió la cristiandad. Mas a vosotros os digo, los restantes de Tiatira, los que no conocéis las profundidades de Satanás, no arrojo sobre vosotros otra carga,
Solamente guardad bien lo que tenéis hasta que yo vuelva. Los que no conocen las profundidades de Satanás son el remanente fiel de esta época y se les manda guardar bien lo que tienen, la tradición. Desde el tiempo de los apóstoles hasta el medioevo, la Iglesia va creando y perfeccionando el culto y la liturgia, el derecho canónico y las costumbres católicas. En resumen, todo lo que se conoce como tradición cristiana. Dios, que todo lo sabe, sabía que después de la Edad Media, todo esto sería atacado y puesto en riesgo hasta el fin. Es por ello que manda guardar bien la tradición hasta su vuelta. Y al victorioso le daré el dominio sobre los gentiles, y los conducirá con vara de hierro, así como yo recibí de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El premio claramente hace referencia al dominio de los justos en el reino milenario del capítulo 20. Hasta que yo vuelva, la parusía, la vuelta de Cristo, aparece en el horizonte. Es la primera mención de ella en estas cartas. Como la carrera de Cristo hacia el Domingo de Ramos, las 4 primeras iglesias representan la creciente histórica del cristianismo que alcanza su máximo auge en la Alta Edad Media. Desde la próxima iglesia, Sardes, comienza la decadencia, al menos externa y temporal, de la iglesia. Desde aquí comenzará el tiempo en que las fuerzas adversas a Cristo recibirán paulatinamente el poder de hacer la guerra a los santos y vencerlos, como dirá luego San Juan del Anticristo. Y al ángel de la iglesia de Sardes escríbele: conozco tus obras, se te tiene por viviente, pero estás muerto, porque ya no encuentro tus obras llenas en la faz y en los ojos de mi Dios. Sardes. Sardes representa la época llamada del Renacimiento, la edad del humanismo, y va desde la Reforma Protestante hasta la Revolución Francesa. El Renacimiento, una época de grandes obras en el mundo de la cultura. Sin embargo, no fue un nuevo renacimiento de la civilización como se ilusionó el mundo. Detrás de la pompa y la belleza del Renacimiento se esconde una podredumbre. Dios no encuentra las obras del Renacimiento llenas porque comienzan a vaciarse de cristianismo y a llenarse de racionalismo y humanismo laicista. No es un renacimiento, sino más bien una agonía. Esta era representa el comienzo del fin de la cristiandad, es decir, su muerte. Es la edad de Lutero y su reforma protestante que trajo consigo la gran división de la Europa cristiana, y es la edad del humanismo que pone al hombre en lugar de Dios. Es el viraje del teocentrismo al antropocentrismo, el punto de partida de la rebelión de los tiempos modernos contra Dios. El paganismo, que se había mantenido oculto y reprimido durante el medioevo, sale a la superficie, y de la misma forma que el cristianismo fue penetrándolo todo durante la Edad Media, ahora el paganismo comienza a desplazarlo gradualmente y a ocupar su lugar en la política, la cultura y la sociedad. Hazte vigilante y corrobora lo que te queda, que está a punto de morir. Recuerda, pues, tal como recibiste y oíste, y guárdalo y arrepiéntete. Es remarcable la insistencia con la que aquí Cristo manda a aferrarse a la tradición. La contrarreforma es la respuesta de la Iglesia a esta recomendación. El Concilio de Trento
Fue un esfuerzo sin igual en la historia de la Iglesia por confirmar, sellar y guardar la tradición católica. Define la doctrina de la Iglesia y la liturgia. Reafirma la supremacía de la autoridad papal y decreta la fundación de seminarios, entre otras muchas cosas de gran importancia. Todo aquello que entendemos bajo el nombre de tradición occidental, a partir del Renacimiento, comienza a ir a la muerte. Y el esfuerzo de la Iglesia debe emplearse principalmente en conservarlo. Si no velas, vendré como ladrón y no sabes a qué hora llegaré sobre ti. Finalmente, Sardes es sorprendida como ladrón que viene por la noche por la Revolución Francesa, que termina por rematar la cristiandad, ya herida de muerte con la Reforma Protestante. Pero tú tienes algunos pocos nombres en Sardes que no han ensuciado sus túnicas y caminarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Los hombres realmente religiosos comienzan a devenir en una minoría en medio de las multitudes ensuciadas. Santo Tomás Moro, San Vicente Ferrer, Santa Teresa, San Ignacio de Loyola, San Felipe Neri y San Francisco Javier, entre tantos otros. Su predicación y penitencia impidieron que viniese en ese entonces el Anticristo. Y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y de sus ángeles. Y al ángel de la iglesia de Filadelfia, escríbele: esto es lo que dice el que es santo, el que es veraz, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, el que cierra y nadie abre. Filadelfia. Filadelfia es la iglesia de nuestros días. Es la era en la que hará su aparición el Anticristo. Va desde la Revolución Francesa hasta la parucía. La poca influencia que le quedaba a la Iglesia sobre el mundo durante esta época se va reduciendo rápidamente hacia la nada misma. El cristiano fiel se va convirtiendo en un marginado. La iniquidad alcanza su auge y la caridad se enfría. El símbolo bíblico de la llave de David designa el conocimiento y veracidad profetal de Jesucristo, pero también su poder discriminatorio. Las llaves de Pedro han vuelto a sus manos, lo cual indica la inminencia del juicio universal. Conozco tus obras, y mira, pongo ante ti una puerta abierta y nadie puede cerrarla. Puerta abierta es una expresión utilizada por San Pablo para designar la posibilidad de conversiones, expresión que pasó a la cristiandad. El comienzo de esta era estuvo marcado por una primavera de las misiones, que parten de Europa hacia América, Asia, África y Oceanía. Porque no obstante tu debilidad, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. La Iglesia ha terminado de perder todo su poder e influencia sobre el mundo y es débil frente al poder secular que la odia. Se renuevan las persecuciones sangrientas y violentas contra los cristianos en distintas partes del mundo, empezando por la Revolución Francesa y siguiendo por las demás revoluciones y guerras civiles en países católicos, todas ellas de impronta masónica y anticristiana. La Guerra Civil Española, la Revolución Bolchevique, la Guerra Cristera en México, la persecución comunista en Rusia, el comunismo en China y en nuestros días, las persecuciones en Medio Oriente, especialmente en Siria e Irak. A estas se le suma la persecución moral y de conciencia a nivel global. La Iglesia no solo ya no cuenta con el aparato del Estado, sino que éste, abandonando su rol de defensor y promotor de la fe, se convierte en hostigador y represor de ella. Paralelamente,
muchos laicos y clérigos fieles de nuestra época deben padecer la indiferencia de la jerarquía eclesial ante su sufrimiento. Y muchas veces en el propio Vaticano se han infiltrado adeptos del modernismo y la masonería que lo convierten en instrumento de represión y perseguidor de la verdad. Porque no obstante tu debilidad has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. El santo se refiere claramente al remanente fiel de la Iglesia y no a los apóstatas, modernistas y liberales que la han infiltrado. Es este remanente, las más de las veces silencioso, quien guarda la palabra y la tradición. Aún soportando la enorme presión de los tiempos, no reniega de Cristo. Mira, te daré de los de la sinagoga de Satanás, que se autodicen judíos y no lo son. Se engañan. Mira, los hago venir y postrarse delante de tus pies y conocer que yo te he amado. La conversión de los judíos en los últimos tiempos está profetizada por San Pablo de la forma más categórica y no podría no estar en el Apocalipsis. La restauración y reunión del pueblo judío está profetizada en el Antiguo Testamento como signo del fin de los tiempos. Es notable que en el año 1948, con el apoyo de las Naciones Unidas, se fundó el nuevo Estado de Israel, congregándose parte del pueblo judío en una nación, por primera vez después de una diáspora de casi 19 siglos. Sin embargo, aún no hay indicios de una conversión masiva del pueblo de Israel. Una de las teorías más fuertes es que la conversión ocurrirá a causa de una enorme traición del anticristo, a quienes los judíos aceptarían al principio como su Mesías. Porque guardaste la consigna de mi paciencia, por eso te guardaré en la hora de la prueba inminente que viene sobre el universo entero a probar a los habitantes de la tierra. La hora de la prueba que viene sobre el universo entero es la última persecución que será universal, a diferencia de las anteriores que fueron siempre locales. Se trata de una persecución sangrienta y global de manos del anticristo. Esta promesa de ser preservados en la hora de la prueba aparece también en el sermón escatológico de Jesucristo. En Mateo 24 dice: «Y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría, mas por razón de los elegidos serán acortados esos días». Mira que vengo pronto. Mantén lo que tienes, que nadie te robe la corona. Vengo pronto indica la inminencia de la segunda venida. Mantén lo que tienes, otra vez la consigna de aferrarse a la tradición. No es ya tiempo de progreso, de cambios o evolución. Por lo tanto, todas las novedades doctrinales son nulas y heréticas y van contra la consigna que se da en la carta. Muchos fieles se aferraron a lo anterior y cada día son más los que responden a esta consigna, volviéndose a lo que siempre ha creído la Iglesia: lo tradicional. Los rasgos de la Iglesia de Filadelfia parecen encajar a la perfección con nuestra época. Quedan rasgos por verificarse en el futuro, como la conversión de los judíos y la persecución universal bajo el anticristo. Al que venciere, grabaré en él el nombre de mi Dios y el de la nueva Jerusalén de mi Dios, la que baja del cielo desde mi Dios, y también un nombre nuevo. Y al ángel de la iglesia de la Odisea, escríbele: esto dice el Amén. La Odisea. Aquí entramos en terreno desconocido. Una profecía se aclara al llegar su cumplimiento, pero antes de su cumplimiento es oscura. Así es como muchos grandes intérpretes del Apocalipsis a lo largo de la historia acertaron en las primeras iglesias, pero no en las siguientes. La Odisea podría ser el período de 1000 años mencionado en el capítulo 20.
un período durante el cual el demonio permanecería encadenado en el infierno y los santos y los justos gobernarían sobre una tierra renovada por la segunda venida. Esta época iría desde la parusía hasta el juicio final, pues la Odisea en griego significa juicio de los pueblos. Esta interpretación se llama milenarismo espiritual y consiste en la interpretación literal del capítulo 20. Esta interpretación del capítulo 20 fue la principal durante los primeros 5 siglos y no debe ser confundida con el milenarismo mitigado, una interpretación que sostiene que durante ese periodo Cristo reinará visiblemente. La Iglesia prohibió enseñar esta postura, aunque no la condenó. El milenarismo espiritual tampoco debe ser confundido con el milenarismo carnal, una herejía que sostiene que durante este período los santos disfrutarán sin freno de toda clase de placeres sensuales. Esta herejía fue condenada firmemente por la Iglesia. Te vomitaré de mi boca, porque dices, rico soy y próspero, no necesito de nadie, y no sabes que eres mísero e indigente, y pobre, y ciego, y desnudo. Según la teoría del milenarismo espiritual, esta época será una iglesia próspera y de fe ardiente. Sin embargo, hacia el final de ella, quizá por acostumbramiento, la tibieza la irá invadiendo al punto en que no tendrá ni la frialdad del paganismo ni el calor de la caridad cristiana que la inauguró. Sin embargo, está en la boca de Cristo y no en sus pies. Es el reino de Cristo confesado por todos. Hacia el final de esta época, esa tibieza desencadenaría una rebelión, según se indica más adelante en el libro del Apocalipsis. Luego, la consumación del mundo en fuego del cielo y el juicio final. Y unge con colirio tus ojos para ver, porque a los que amo acoso y castigo. Encélate pues y conviértete. Mira que estoy a la puerta y llamo. Las últimas 3 cartas a las iglesias contienen una mención creciente a la cercanía de la parusía. En esta, la última de las 7, la parusía ya estaría consumada, pues dice que Cristo está a la puerta, es decir, que ya llegó. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré en él y cenaré con él, y él conmigo. Al vencedor le haré sentarse en mi trono, así como yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Quien tiene oído, escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. Después de escribir las cartas a las 7 iglesias, tuve una visión, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y aquella voz como de trompeta me dijo, sube aquí y te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Al instante me hallé allí en espíritu, y he aquí un trono puesto en el cielo y uno sentado en el trono. Y en torno al trono 24 tronos, y en los tronos 24 ancianos sentados,
vestidos de vestiduras blancas y llevando sobre sus cabezas coronas de oro. Y ante el trono y alrededor del trono, 4 vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. Y claman día y noche sin cesar, diciendo: Santo, Santo, Santo el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era y el que es y el que viene. Juan es arrebatado al cielo en espíritu. Desde la eternidad verá los sucesos históricos del mundo a la luz del gobierno divino. El canto de los 4 vivientes llama a Jesucristo el que era, el que es y el que viene. El que era porque Cristo murió, el que es porque Cristo resucitó y vive, y el que viene en referencia a su parusía. Los 4 vivientes, con sus características animales, significan el dominio total del universo de parte de Dios. También muchos han visto en ellos a los 4 evangelistas. Los 24 ancianos, según los santos padres, son los 12 apóstoles y los 12 patriarcas. Son el Israel de Dios, los representantes y reyes de la historia religiosa del mundo. Y vi en la diestra de aquel que estaba sentado sobre el trono un libro, escrito por dentro y por fuera, y sellado con 7 sellos. Los 7 sellos, al igual que los demás septenarios del Apocalipsis, las 7 iglesias, las 7 trompetas y las 7 plagas, se refieren a los sucesos de la historia del mundo, desde distintos ángulos y aspectos hasta la segunda venida de Cristo. Así, San Juan, cada vez que se acerca o llega a la parusía, se detiene, vuelve atrás, es decir, recapitula y retoma desde otro enfoque más detallado de las causas históricas de la parusía. Este proceder es constante en Juan, como notaron desde el principio los intérpretes, empezando por Tertuliano en el siglo II. Y nadie era digno de abrirlo, ni aun de fijar los ojos en él, ni en el cielo, ni en la tierra. Y entonces me dijo uno de los ancianos: Mira, el león de la tribu de Judá, el retoño de David, ha triunfado, de suerte que pueda abrir el libro y sus 7 sellos. Y vi de pie delante del trono un cordero como degollado, con 7 cuernos y 7 ojos. Y se adelantó y tomó de la diestra de aquel que estaba sentado en el trono el libro. Y abrió el libro. El cordero degollado es el mismo Jesucristo. El número 7 en la Escritura significa lo perfecto y lo completo. Los cuernos simbolizan el poder perfecto y los ojos la total sabiduría. El libro sellado contiene la profecía de los últimos tiempos, el nudo y el desenlace de la historia. Las revelaciones que Juan está a punto de recibir tienen este prólogo en el esplendor del cielo, el cual da testimonio de la autoridad sagrada y divina del contenido del libro. Y vi cuando el Cordero abrió el primero de los 7 sellos. Miré, y he aquí un caballo blanco, y el que montaba tenía un arco, y se le dio una corona. Y salió venciendo y para vencer. Más adelante, en el libro del Apocalipsis, aparece otro caballo blanco montado por Cristo.
Es por ello que la tradición siempre vio en este caballo blanco y su jinete la propagación del cristianismo, su expansión y crecimiento por mano de reyes y emperadores. La propagación del cristianismo había comenzado ya en tiempo de San Juan, pero se le oponía con firmeza la fuerza de la sinagoga y del Imperio Romano. Un cristiano del primer siglo jamás se podría haber imaginado que los mismos emperadores que hoy perseguían a muerte a los cristianos, 2 siglos después, se estarían bautizando ellos mismos y liderando las conversiones de sus pueblos y la expansión de la fe con su poder y fuerza militar. De allí la corona que lleva el jinete. La cristianización del Imperio Romano comenzó oficialmente con la conversión del emperador Constantino y continuó con la conversión de los monarcas vecinos. Convertido el rey, rápidamente los pueblos, siguiendo su ejemplo, abrazaban la fe. Un poco más de un siglo después, el monarca franco, Clodoveo, se convirtió al cristianismo y llevó consigo a la fe a todo el pueblo bárbaro. Los reyes cristianos sabían que su autoridad venía de Dios y a pesar de que a veces eran malos y débiles, creían con firmeza y total convencimiento que su misión era defender a la Iglesia y propagar el Evangelio. El jinete lleva un arco. El arco es un arma de largo alcance. Quiere decir que llegaría lejos. La monarquía cristiana llevó el Evangelio a Asia, a África y especialmente a América. En su misión de propagar y defender la fe, los reyes salían vencedores y para vencer una y otra vez. Pasado el caballo blanco, es decir, retirada la cristiandad, le siguen los otros 3 caballos: la guerra, el hambre y la persecución. Son estos 3 que siguen, pues, símbolos de los últimos tiempos. Cuando decae y cae la monarquía cristiana, comienza aquello que repiten el profeta Daniel y San Juan sobre el anticristo. Le fue dada potestad de guerrear contra los santos y vencerlos. Desde la caída de la cristiandad a nuestros días, la causa católica es derrotada siempre o casi siempre. Durante la Revolución Francesa, la resistencia de la Vendée, que luchaba por la causa católica y llevaba en sus banderas el corazón de Jesús, fue derrotada por la perfidia y finalmente aniquilada por las fuerzas revolucionarias. En México, la causa cristera, a pesar de su heroico y santo esfuerzo, finalmente es traicionada por un acuerdo entre el gobierno masón y la jerarquía eclesial. Finalmente, en nuestros días, la causa católica es derrotada casi siempre. Los esfuerzos por combatir y frenar las leyes de divorcio han fracasado en casi todo el mundo, al igual que los actuales esfuerzos contra el aborto, la ideología de género y demás leyes anticristianas. No quiere decir esto que el cristiano deba dejar de luchar, pues Dios no le pedirá cuenta de sus victorias, sino de sus luchas y cicatrices. Y aunque no logre hoy ganar las batallas, debe librarlas para cooperar con la victoria definitiva que será obtenida por Cristo con el solo resplandor de su segunda venida. Y cuando abrió el segundo sello, vi un caballo rojo. Y al jinete le fue dado quitar la paz de la tierra y hacer que se mataran unos a otros. Y se le dio una gran espada. Unánimemente, todos los exégetas ven en este caballo y su jinete la guerra. El mismo Jesucristo dice en su sermón escatológico que
Guerra y rumores de guerra son solo el comienzo de los dolores. Es cierto que las guerras existieron siempre, pero desde el fin de la cristiandad, las guerras adquirieron mucha más extensión, ferocidad y continuidad. En 1916, durante la Primera Guerra Mundial, el Papa Benedicto XV dijo que la guerra se había vuelto institución permanente de la humanidad. La historia viene dándole la razón. Solo en el siglo XX se cuentan más de 130 conflictos bélicos, incluidas 2 guerras mundiales. Y según The New Humanitarian, portal fundado por la Organización de las Naciones Unidas, se cuentan más de 40 conflictos armados importantes en lo que va del siglo XXI. A los conflictos armados se suma hoy la cruel matanza de niños no nacidos por medio del aborto. Se calcula que las 2 guerras mundiales juntas provocaron alrededor de 60 millones de muertos, mientras que, según datos oficiales de la organización abortista Guttmacher Institute, se producen 73 millones de abortos anualmente. Esto supone un genocidio realmente de proporciones bíblicas. Y cuando abrió el tercer sello, miré, y he aquí un caballo negro. Y su jinete tenía en su mano una balanza. Y oí una voz en medio de los 4 vivientes que decía: 1 libra de trigo, 1 denario. 3 libras de avena, 1 denario. En cuanto al aceite y el vino, no los toques. Según todos los exégetas, este caballo y su jinete representan el hambre que viene después de la guerra. En 1945, después de las 2 guerras, Europa se sumergió en la peor de las hambrunas. 1 denario era el salario diario de un obrero. Por lo tanto, el texto quiere decir que se ganará lo justo para mantenerse. Aceite y vino era la mercancía de los ricos, lo que significa que la carestía general no los afectará a ellos. Esta es una característica patente del capitalismo actual. Los actuales sistemas económicos en todo el mundo generan una brecha entre ricos y pobres cada vez mayor, donde obtener el sustento diario se hace cada vez más difícil. Nunca antes en la historia, esa brecha entre los que más y menos tienen había sido tan grande y en proporciones tan desmesuradas como las actuales. A pesar de los impresionantes avances tecnológicos, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, el hambre ha ido en aumento en todo el mundo. En la actualidad, según la ONU, más de 820 millones de personas pasan hambre y unos 2.000 millones sufren su amenaza. Esto representa nada menos que 1/3 de la humanidad. Y cuando abrió el 4º sello, yo vine y vi un caballo pálido, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y el Hades seguía en pos de él. Y se le dio potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar a espada y con hambre y con peste y por medio de las bestias de la tierra. El 4º sello representa la última persecución, la gran tribulación de manos del Anticristo.
Este caballo compendia los males anteriores, la guerra y el hambre, junto a dos nuevos, la peste y las fieras terrestres. Al jinete llamado muerte lo sigue el infierno. Se trata, pues, de la muerte provocada por motivación diabólica, la muerte del cuerpo, buscando aún y principalmente la muerte del alma. Ya en nuestra época perniciosa, apóstata y casi sin fe, la muerte realmente viene con el infierno detrás. ¿Cuántos mueren hoy sin arrepentimiento y sin los sacramentos? Respecto a la guerra y el hambre que traerá este caballo, ya vimos el anticipo de ellos en nuestro tiempo. Respecto a la peste, vivimos en nuestros tiempos un anticipo muy evidente y con características muy particulares. ¿Fue realmente una peste grave o fue sacada de proporción? No podemos saberlo con certeza, pero lo cierto es que esta llamada pandemia parecía tener un tinte diabólico y apocalíptico. Bajo su estandarte, se prohibió el culto público a nivel mundial por primera vez en la historia de la Iglesia. Quedan suspendidas las misas. All public masses at Catholic churches will be suspended. Rome's Catholic churches have now been ordered to close. La autoridad sanitaria tuvo que intervenir para cerrar una iglesia donde a toda costa querían oficiar una misa. Le confinement qui a stoppé le virus. Stay home. You must stay at home. En el año 2020, la Eucaristía y demás sacramentos se vieron relegados a la clandestinidad, a las catacumbas, y su celebración se convirtió en delito en muchos países. Y lo que es aún más triste es el conformismo de buena parte de las autoridades eclesiásticas. Hoy, el culto está prohibido o perseguido por diversas razones en muchas partes del mundo. El profeta Daniel, en el Antiguo Testamento, había profetizado el cese del sacrificio perpetuo hacia el fin de los tiempos. Por sacrificio perpetuo, entiende San Jerónimo, con otros santos padres, el culto de la Eucaristía y todo el culto solemne de la Iglesia. Según ellos, la profecía de Daniel anunciaría que en los tiempos del Anticristo el acceso a los sacramentos sería obstaculizado. La peste ha resultado ser la ocasión ideal para alcanzar este fin diabólico de forma disfrazada de beatería y solidaridad. Jesucristo dijo que el principio de los dolores es la guerra, mas el final es la persecución. San Juan conocía el circo romano y los leones y ve en ellos una imagen de la persecución final del Anticristo. Un profeta describe lo que ve tomando imágenes de su propia realidad. Esto ocurre muchas veces a lo largo del Apocalipsis y es típico del estilo profético. Las bestias representarían la persecución de manos de hombres bestializados, sin ninguna moral o escrúpulo. Es el fanatismo anticristiano desencadenado y políticamente triunfante por todas partes bajo el impulso arrollador de un tirano perverso, el Anticristo. Sin embargo, nada impide que este tirano reinaugure la vieja costumbre del circo romano. Esta persecución, anunciada con la imagen del cuarto jinete, será la última y más grande de la historia y durará 3 años y medio, como se indica más adelante en el libro del Apocalipsis. Y cuando se abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los degollados por la causa de la palabra de Dios y por el testimonio que mantuvieron. Y clamaron con gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y veraz, tardas en juzgar y vengar nuestra sangre en los habitantes de la tierra? Y se les dijo que reposaran un poco de tiempo todavía, hasta completar el número de sus consiervos y hermanos que habían de ser matados como ellos mismos. El quinto y sexto sello apuntan claramente a la parusía.
Los mártires de la historia reclaman venganza por su sangre derramada. La venganza que piden no es otra cosa que la consumación de la segunda venida con el juicio universal y renovación de todas las cosas por obra de Cristo. Debajo del altar era donde se acumulaba la sangre de las víctimas de los holocaustos del Antiguo Testamento. La Iglesia siempre consideró al mártir como víctima de holocausto a Dios. Es por esta razón que todos los altares católicos tienen debajo de ellos reliquias de mártires. Los degollados deben esperar la justicia que piden aún un tiempo más, hasta que se les sumen los futuros mártires de la persecución por venir recién anunciada en el cuarto sello, lo cual estaría indicando con toda claridad que esta será la última, ya que con ella se completará el total de los mártires hasta el fin de la historia. Y cuando se abrió el sexto sello, yo vi. Se produjo un gran terremoto. El sol se puso negro como saco de crin, y la luna entera se puso como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron a la tierra, como la higuera lanza sus higos sacudida por un viento fuerte. Y todas las montañas e islas fueron removidas. Y los reyes de la tierra y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre los peñascos de las montañas. Y decían a las montañas y peñascos: caed sobre nosotros y escondednos de la faz de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el día grande de la ira de ellos, y ¿quién podrá resistirlo? El sexto sello es sin lugar a dudas la parusía. Todos los profetas, incluido el mismo Jesucristo, usan la misma simbología meteorológica para designarla, así como con los términos el día grande e ira de Dios. Cada uno de estos elementos meteorológicos pueden significar simbólicamente, como muchos lo ven, herejías y apostasía, pero también pueden tomarse literalmente como fenómenos que acompañen o preludien a la segunda venida de Cristo. Por aquellos días, los hombres de todas las condiciones, ricos y pobres, se sumergirán en el más profundo terror y desesperación cuando vean que aquel a quien despreciaron y pensaron que no volvería jamás, vuelve. Después de esto vi 4 ángeles estando sobre los 4 ángulos de la tierra, conteniendo a los 4 vientos de la tierra. Y vi otro ángel diciéndoles: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Antes de llegar al séptimo y último sello, San Juan se detiene y vuelve atrás, es decir, recapitula. En el lenguaje bíblico, el mar simboliza lo mundano y la tierra firme, la religión. Se trata, pues, de una pausa en las tormentas mundanales y religiosas que vivimos hoy y que parece irán empeorando. Esta visión habla de un respiro antes de la persecución universal. Se trata de un tiempo de descanso y preparación previo a fin de que los fieles al Señor puedan resistir la embestida final del Anticristo. Y cuando abrió el séptimo sello, se hizo en el cielo un silencio como de media hora. Y vi a los 7 ángeles que están en pie ante Dios, y les fueron dadas 7 trompetas. El séptimo sello abre la visión de las 7 trompetas, donde San Juan recapitula nuevamente, tomando la historia del mundo cristiano desde un nuevo enfoque: las herejías.
Y cuando se abrió el séptimo sello, y vi a los 7 ángeles que están en pie ante Dios, y les fueron dadas 7 trompetas, y se aprestaron a tocar las trompetas. La verdadera historia tiene a la religión como protagonista. Desde la caída de Adán y Eva, la historia se dirige hacia la primera venida de Cristo y desde la ascensión hacia su segunda venida, que será el fin de la historia para dar lugar a la eternidad. Las 7 trompetas, según los santos padres, representan las grandes herejías de la historia con todas sus calamidades y matanzas que llevan poco a poco a la última herejía, la herejía del Anticristo. Los antiguos ejércitos movían sus tropas y dirigían sus maniobras con toques de trompetas. Así, San Juan utiliza la figura de las trompetas como cambios de frente en la historia de la humanidad religiosamente contemplada. Se trata entonces de cambios de época y frentes de batalla en la vida de la Iglesia. Y el primer ángel tocó su trompeta. Y hubo granizo y fuego mezclado con sangre, y cayó sobre la tierra. Y 1/3 de la tierra fue quemada, y 1/3 de los árboles quemados, y 1/3 del pasto verde quemado. Esta trompeta representa la herejía arriana de principios del siglo IV, junto a las invasiones bárbaras, que precisamente afectaron a 1/3 del Imperio Romano y no a su totalidad. El granizo, el fuego y la sangre representan las pérdidas de las cosechas, las casas y las vidas, cosa que sucedió literalmente en las sangrientas invasiones bárbaras de Alarico, de Genserico y de Atila. Luego, gran parte de los bárbaros apenas convertidos cayeron por obra de sus mismos jefes en el arrianismo, al igual que varios emperadores romanos. El profeta habla de árboles y pasto verde quemados. Si la tierra firme en la Escritura representa la religión, entonces el pasto verde son los cristianos practicantes y los árboles, los doctores y líderes religiosos. La herejía de Arrio, a diferencia de otras herejías, afectó y confundió a buenos cristianos y arrastró al error a la mayoría de los obispos de ese tiempo. Fue una herejía que sostenía que el Verbo no era eterno y que Jesús habría sido solo una criatura superior al resto. Con esto no solo se negaba el dogma de la Santísima Trinidad, sino también la redención del mundo por parte de Cristo. Fueron muy pocos los que no fueron engañados y lucharon acérrimamente contra esta herejía, como San Atanasio y San Hilario de Poitiers, apodado el martillo de los herejes. En el año 325, el Concilio de Nicea condenó el arrianismo, pero la herejía persistió con fuerza durante casi todo el siglo IV. Recién después del Concilio de Constantinopla, en el año 381, el arrianismo queda definitivamente condenado por la Iglesia. Y tocó la trompeta el segundo ángel. Y como una gran montaña en llamas fue precipitada en el mar. Y volvióse sangre 1/3 del mar,
y murió 1/3 de las criaturas que había en el mar, y 1/3 de los vivientes, y 1/3 de las naves perecieron. Esta trompeta representa la amenaza del Islam que comienza a principios del siglo VII. Mahoma fue realmente como una gran montaña, un hombre de gran genio, posiblemente destinado por Dios para profeta y para sacar a los árabes del politeísmo, como de hecho los sacó. Pero en cambio, mal bautizado y peor judaizado, se convierte en un gran jefe religioso por obra de sospechosas visiones. La explosiva mezcla de política y religión pronto consagró a Mahoma como el profeta de Alá, y con ello se pusieron las bases para que, luego de su muerte, los musulmanes se extendieran por todo el Mediterráneo. La trompeta anterior afectó principalmente a la Tierra Verde. Esta afecta al mar, es decir, no corrompe la fe de los cristianos como el arrianismo y otras herejías, sino que en cambio los afecta principalmente en el orden temporal y mundano. Las tribus árabes, unificadas por el Islam, arrasan el Mediterráneo y lo cruzan, invadiendo España y las costas de Provenza, ensangrentando el mar y diezmando las naves cristianas. A principios del 700 comienza la presencia árabe en la península ibérica que mantiene en vilo al pueblo cristiano por casi 8 siglos, hasta su expulsión por parte de los reyes católicos. Y tocó la trompeta el tercer ángel. Y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha. Y cayó en 1/3 de los ríos y de las vertientes. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y convirtióse la tercera parte de las aguas en ajenjo. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se habían vuelto amargas. La tercera trompeta representa el cisma griego, comenzado en el año 863 con el patriarca oriental Focio y consumado de manera definitiva por el patriarca Miguel Cerulario en el año 1053. El profeta Daniel llama estrellas del cielo a los doctores, y Focio fue un gran teólogo, obispo y escritor insigne. Focio es la estrella grande, ardiendo como una antorcha que cae del cielo. La estrella cae en las fuentes de las aguas y vertientes, es decir, en la raíz de la doctrina, y sin cambiarla, la hace amarga y venenosa, causando la muerte a muchas almas que beben en los ríos de la doctrina cristiana oriental, aparentemente intactos y no desviados, pero intoxicados. Lo único que tocó Focio de la doctrina fue la partícula filioque en el párrafo sobre el Espíritu Santo del credo. De este modo, las diferencias entre griegos y latinos no serían en adelante solamente disciplinares y litúrgicas o de política religiosa, sino también dogmáticas, con lo que la unión de la Iglesia en Oriente con Roma quedaba irremediablemente comprometida. Finalmente, después de 2 siglos de disputas doctrinales, en el año 1054, el patriarca Miguel Cerulario es excomulgado por 2 legados papales enviados para negociar la paz eclesial. A su vez, Cerulario los excomulga a ellos en un sínodo de la Iglesia Oriental. Así el cisma llegó sin excesivo ruido y pasó desapercibido entre los fieles cristianos e incluso muchos prelados, quienes pensaron que se trataba de otra de tantas disputas entre los patriarcas y Roma. Pero pasando el tiempo, se encontraron con que la Iglesia romana
y la oriental se hallaban separadas. Durante siglos habían estado bebiendo de esas aguas sin darse cuenta que estaban envenenadas. Y tocó la trompeta el cuarto ángel. Y fue herido del sol 1/3, y de la luna 1/3, y de las estrellas 1/3, de manera que se oscureció 1/3 de ellos. Y el día perdió 1/3 de su luz, lo mismo que la noche. La cuarta trompeta es el protestantismo, que oscureció la fe de una tercera parte del mundo cristiano. Sus forjadores fueron estrellas del cielo que cayeron, es decir, doctores, teólogos y sacerdotes. Dejaron de ser luz y en cambio oscurecieron la fe de muchos con el error. El oscurecimiento del sol y de la luna es el oscurecimiento del conocimiento de Dios y su verdad. Martín Lutero fue el iniciador de esta herejía y Juan Calvino su principal teorizador. Entre ambos, difundieron la herejía del protestantismo por toda Europa. El mayor problema de la herejía protestante fue que al negar la tradición apostólica como una de las fuentes de la revelación, se abrieron las puertas a que cualquiera pudiera interpretar las Sagradas Escrituras arbitrariamente. A causa de este llamado libre examen, los errores y las herejías comenzaron a multiplicarse sin fin, dividiendo aún más a los cristianos y abriendo las puertas a los más graves y peligrosos errores. Y vi y oí cómo volaba por el medio del cielo un águila que decía con voz poderosa: ¡Ay, ay, ay de los moradores de la tierra, a causa de los toques de trompeta que faltan de los 3 ángeles que todavía han de tocar! La herejía del protestantismo tuvo más alcance que ninguna otra, y desde ahora las calamidades van a ser alaridos, consecuencias de esta última trompeta. Lo que viene es la herejía total surgida de la llamada Reforma Protestante, la guerra de los continentes y el anticristo. Y luego, la parusía. Y tocó la trompeta el quinto ángel. Y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra, y le fue dada la llave del pozo del abismo, y subió humo como de un gran horno, y a causa del humo del pozo se obscurecieron el sol y el aire. La estrella caída es sin duda Lutero o Calvino. El humo que esta estrella caída produce explica el oscurecimiento del sol y la luna de la trompeta anterior. El protestantismo originó e inspiró el movimiento de la Ilustración, movimiento filosófico y cultural del siglo XVIII, opuesto a la Iglesia Católica y que promovía el deísmo y naturalismo religioso que niegan la revelación divina y la necesidad de la religión para conocer a Dios. Estos sistemas o movimientos mutaron la fe en Dios por la fe en la razón y el progreso indefinido. Del humo salieron langostas sobre la tierra, y les fue dado poder, semejante al poder que tienen los escorpiones sobre la tierra. Las langostas son los llamados filósofos de este movimiento: Voltaire, Rousseau, Diderot,
Kant y tantos otros. El poder de las langostas es el de envenenar. Estos filósofos realmente envenenaron con sus escritos, enciclopedias y pornografía las almas y conciencias de los hombres. Y prohibido les fue dañasen la gramilla de la tierra, y todo lo verde, y ningún árbol, sino solo a los hombres que no tienen el sello de Dios sobre las frentes. Y dióseles que no los mataran, sino torturarlos por 5 meses, y su tormento era como el tormento que causa el escorpión cuando pica al hombre. A diferencia de las trompetas anteriores, esta afecta no solo a un tercio, sino a todo el mundo, salvo a la gramilla, lo verde y los árboles, es decir, a los católicos practicantes y fieles. En cambio, los ateos, protestantes y católicos tibios, los que no tienen el sello de Dios sobre la frente, fueron seducidos por las ideas del iluminismo. Y en sus cabezas llevaban algo como coronas parecidas al oro. Sus caras eran como caras de hombres. Tenían cabellos como cabellos de mujer, y sus dientes eran como de leones. Basta ver los retratos de los principales exponentes entre estos filósofos para saber de qué habla San Juan. Caras como de hombres razonables y sabios, y cabellos como de mujer. El profeta no dice que llevaran coronas de oro, sino como coronas y como de oro. Se refiere al trato y prestigio de reyes que recibían estos sofistas. A Voltaire, por ejemplo, lo llamaban el rey Voltaire. Y el estruendo de sus alas era como el estruendo de caballos que corren al combate. El sonido metálico de sus alas es el sonido de la prensa con la que volaron por toda Europa sus escritos, llevando su veneno. Sus ideas abrieron la puerta a la exterminación masiva que aparece en la historia desde entonces a nuestros días. Las guerras y revoluciones, la eugenesia, el aborto, la eutanasia y la ideología de género. Ellos son los padres del modernismo, el cual fue condenado categóricamente por San Pío X, sin dejar lugar a dudas o a reconciliaciones cuando lo definió como el conjunto de todas las herejías. Es la herejía de nuestro tiempo, la peor herejía, que será la religión del falso profeta y del anticristo. Y llevaban como regente al ángel del abismo. Su nombre hebreo es Abadón, y en griego su nombre, Apolión. Los dos nombres, Abadón y Apolión, significan el destructor o exterminador y se refieren al mismísimo demonio. La dirección de estos destructores es demoníaca, como lo demostró la Revolución Francesa, que fue movida e inspirada por estos hombres. El primer ay pasó, y ahora vienen los otros dos. Y tocó la trompeta el sexto ángel. Y oí una voz que decía: suelta a los 4 ángeles encadenados junto al gran río Éufrates. Y fueron soltados los 4 ángeles que estaban dispuestos para la hora y el día y el mes y el año, a fin de exterminar la tercera parte de los hombres. Y el número del ejército ecuestre era de 200 millones. Yo oí su número. Esta trompeta representa la guerra de los continentes, una última guerra mundial antes o durante el reinado del anticristo. Quizás sea el poner fin a esta gran guerra la gran hazaña del anticristo,
que lo elevará al poder mundial y hará que el mundo entero lo reconozca como líder indiscutido y los judíos como su Mesías. Los 4 ángeles atados más allá del río Éufrates son 4 reyes o reinos de Oriente, como dice el mismo San Juan más adelante al describir la 6ª plaga del Apocalipsis, donde el acontecimiento se repite. Un ejército de 200 millones era un número imposible en la antigüedad. El ejército de Jerjes, invasor de Grecia, contaba con 1 millón de hombres y era el ejército más grande jamás visto. Por esto, muchos intérpretes antiguos tomaban este número simbólicamente para expresar un gran ejército. Sin embargo, la repetición formal de San Juan, "Yo oí su número", muestra que hay que tomarlo literalmente. Hoy ese número ya no es cosa imposible. Un ejército de 200 millones de unidades blindadas, China sola podría suministrarlo, y con mucha más facilidad una alianza entre varios países de Oriente. ¿Qué ejército no podrían formar si unieran fuerzas China, Rusia, India y Japón, por ejemplo? En la visión miré los caballos y a sus jinetes. Tenían corazas como de fuego y de jacinto y de azufre. Y de sus bocas salía fuego y humo y azufre. Y de estas 3 plagas murió la 1/3 parte de los hombres. Pues el poder de los caballos está en sus bocas y en sus colas, y con ellas dañan. Un hebreo del siglo I no puede describir mejor la actual artillería motorizada de los ejércitos modernos que reemplaza al antiguo ejército ecuestre. La cabeza y la cola son claramente piezas de artillería. Algunos intérpretes modernos ven en esta trompeta las 2 guerras mundiales del siglo pasado. Pero en esta interpretación no cuadra el ejército de 200 millones ni la cantidad de muertos que estas guerras produjeron, lejos de 1/3 de la humanidad, como indica la profecía. Mas el resto de los hombres, los que no fueron muertos con estas plagas, no se arrepintieron de las obras de sus manos y no cesaron de adorar a los demonios y a los ídolos, ni se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus drogas mágicas, ni de su fornicación, ni de sus robos. No puede sorprendernos esta actitud de los hombres que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Las 2 grandes guerras del siglo XX no sirvieron de escarmiento a la humanidad, que desde entonces se sumerge en el pecado y se aleja de Dios cada día más. No hay razones para creer que una nueva guerra mundial pudiera obtener resultados diferentes. Y vi otro ángel poderoso que descendía del cielo. Y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y traía en la mano un librito abierto. Como de costumbre, San Juan se detiene antes del fin, cerca de la parusía, e intercala visiones intermedias que representan nuevos detalles y aspectos que rodean al fin de los tiempos. El ángel pone un pie en el mar y el otro en tierra firme. Esto significa que su mensaje compete tanto a la religión como al mundo. Pues como ya indicamos en la Escritura, la tierra representa lo religioso y el mar lo mundano. Y clamó con gran voz como un león que ruge. Y cuando hubo clamado, los 7 truenos levantaron sus voces.
Iba yo a escribir, mas oí una voz del cielo que decía: sella lo que dijeron los 7 truenos y no lo escribas. ¿Cómo pues de hecho lo escribió y lo podemos leer en nuestras Biblias? Lo escribió más tarde, después de haber visto el final de todo. Y hasta que se aproxime el fin, esa profecía quedará sellada e impenetrable, como de hecho quedó hasta nuestros días. Tal es así que, aunque algunos santos padres vieron que las trompetas del Apocalipsis se referían a herejías, no supieron nunca asignar a cuáles, puesto que simplemente aún no habían surgido. Carecían aún de parte o de toda perspectiva histórica. Adelantados en la historia, nosotros en cambio podemos saber sin dificultad cuáles fueron las más importantes. La voz que yo había oído del cielo me habló otra vez y me dijo: ve y toma el libro abierto. Fui pues al ángel y le dije que me diera el librito. Y él me respondió: toma y cómelo. Amargará tus entrañas, pero en tu boca será dulce como la miel. Tomé el libro de la mano del ángel y lo comí. Y era en mi boca dulce como la miel. Mas habiéndolo comido, quedaron mis entrañas llenas de amargura. Me dijeron entonces: es menester que profetices de nuevo contra muchos pueblos y naciones y lenguas y reyes. El librito que trae el ángel y que Juan devora no es otro que el mismo libro del Apocalipsis. Es el don de profecía, el cual es dulce al profeta, pues es una comunicación de Dios. Pero cuando Juan consideró su contenido, lo hirió de compasión por los desastres y calamidades que contenía. También es amargo por la persecución que implica el don de profecía. Devorado y digerido el librito, Juan es mandado a profetizar nuevamente, con lo cual ya no pueden quedar dudas del sentido profético del libro. Y se me dio una caña a modo de vara métrica, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios, el altar y a los que adoran allí. Mas el atrio exterior del templo, déjalo fuera, no lo midas, porque ha sido entregado a los paganos, y la ciudad santa pisotearán por 42 meses. Todos los santos padres han visto en esta visión el estado de la Iglesia en el tiempo de la gran apostasía, reducida a un pequeño grupo de fieles que resisten a los prestigios y poderes del anticristo, mientras la religión en general es pisoteada durante 42 meses, o sea, 3 años y medio, que es el tiempo del predominio del anticristo. Pisotear no es eliminar. El cristianismo será adulterado. El mismo templo y la ciudad santa serán profanados. No serán destruidos. La religión será adulterada, sus dogmas vaciados y rellenados de substancia idolátrica. Y en el templo se sentará el anticristo, haciéndose adorar como Dios. Y eso es la abominación de la desolación, como dice San Pablo. La gran apostasía será a la vez la más grande herejía, la cual ya ha comenzado en el seno de la Iglesia y prepara el terreno para la aparición del falso profeta y del anticristo. Y daré los 2 testigos míos que vestidos de sacos profeticen 1260 días. Y si alguien quisiere dañarlos, fuego brotará de sus bocas y devorará a sus enemigos. Estos tienen poder de cerrar el cielo para que no llueva durante los días en que ellos profeticen.
también sobre las aguas para convertirlas en sangre y herir la tierra de toda suerte de plagas cuantas veces quisieren. La exégesis antigua vio en los dos testigos a Enoc y Elías, aunque algunos pensaron que pudiera ser Moisés en lugar de Enoc. Pero la Escritura dice explícitamente que Moisés murió, mientras que de Enoc dice que desapareció y de Elías que fue arrebatado al cielo. La tradición cree que hacia el final de los tiempos volverán ambos a predicar durante 3 años y medio, Enoc a los gentiles y Elías a los judíos. Las plagas con las que tienen poder de herir la tierra aluden a las 7 plagas que aparecerán más adelante en el libro del Apocalipsis. De Enoc dice la Escritura que caminó en la compañía de Dios y desapareció porque Dios le tomó consigo. No murió, sino que fue transportado vivo a un lugar solo conocido por Dios hasta el fin de los tiempos, en que volverá a terminar su misión, como dice en Eclesiástico 44. Enoc agradó a Dios y fue transportado al paraíso para predicar a las naciones la penitencia. Está claro que puesto que en el paraíso no hay pecado, para poder predicar a las naciones, Enoc debe volver. La historia de Elías, en cambio, es mejor conocida. Es el gran profeta de la nación judía. Dios le entrega las llaves del cielo para enviar la lluvia o el rayo, al igual que el poder dado a los 2 testigos sobre el clima. Sobre su fin en la tierra, la Escritura narra cómo es arrebatado vivo en un carro de fuego a los cielos. Luego, dice en Eclesiástico 48, «Tú estás escrito en los decretos de los tiempos para aplacar el enojo del Señor, reconciliar el corazón de los padres con los hijos y restablecer las tribus de Jacob». Elías debe restablecer un día las tribus de Israel, es decir, devolverles su rango de honor al que tienen derecho en la iglesia de Dios. Los santos padres transmiten en sus escritos la misma tradición, que esta doble misión se realizará simultáneamente al fin de los tiempos. Y cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo les hará guerra, los vencerá y les quitará la vida. Y sus cadáveres yacerán en la plaza de la gran ciudad que se llama alegóricamente Sodoma y Egipto, que es también el lugar donde el Señor de ellos fue crucificado. Y las gentes de los pueblos y tribus y lenguas y naciones contemplarán sus cadáveres 3 días y medio y no permitirán que se dé sepultura a los cadáveres. Y los habitantes de la tierra se gozarán y felicitarán y se mandarán regalos unos a otros porque estos 2 profetas fueron molestos a los habitantes de la tierra. La bestia que sube del abismo es el mismo anticristo que perseguirá a los 2 testigos a muerte e intentará durante los 3 años y medio detener y frustrar su prédica. Pero la protección divina con la que contarán Enoc y Elías los mantendrá a salvo. Finalmente Dios permitirá que el anticristo les dé muerte y exponga sus cadáveres en alguna plaza de Jerusalén, la ciudad donde fue crucificado Cristo. Cuando esto suceda, los habitantes de la tierra, es decir, del mundo entero, tanto se gozarán y felicitarán que hasta se harán regalos mutuamente. El motivo de este gozo es que la prédica de Enoc y Elías será tan contundente y poderosa que dejará en evidencia la miseria y el pecado de las masas seguidoras del anticristo. Al verlos muertos de manos del mismo anticristo o de su policía, se sentirán al fin en paz y confirmados en su error. Los habitantes de todo el mundo son testigos de estas muertes.
probablemente porque serán televisadas y difundidas por medio de Internet, cosa tan imposible e impensable en tiempos en que esto fue escrito como posible y sencillo en nuestros días. Pero al cabo de 3 días y medio, un espíritu de vida que venía de Dios entró en ellos y se levantaron sobre sus pies. Y cayó un gran temor sobre quienes los vieron. Y oyeron una voz grande del cielo diciendo: «Subid acá». Y subieron al cielo en la nube a la vista de sus enemigos. En aquella hora se produjo un gran terremoto. Se derrumbó la 10ª parte de la ciudad y fueron muertos en el terremoto 7,000 nombres de hombre. Los demás, sobrecogidos de temor, dieron gloria a Dios. La resurrección de los 2 testigos y su subsiguiente asunción a los cielos, junto con el terremoto que sepulta a una enorme cantidad de hombres, demuestra a los sobrevivientes la infinita superioridad de Dios sobre el anticristo por quien habían tomado partido. Estos hechos sucederán sin lugar a dudas en Jerusalén, como está indicado por San Juan, por lo que no es descabellado suponer que a partir de este suceso se produzca la prometida conversión de los judíos. Y tocó la trompeta el 7º ángel. Y grandes voces en el cielo clamaron: «Llegó el reino de este mundo, de nuestro dueño y de su Cristo, y reinará por edades de edades». Y los 24 ancianos cayeron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: «Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, que eres y que eras, por cuanto has asumido tu gran poder y has empezado a reinar. Habían aireádose las naciones, pero vino la ira tuya y el tiempo para juzgar a los muertos y para dar galardón a tus siervos, los profetas, y a los santos y a los que temen tu nombre, pequeños y grandes, y para perder a los que perdieron la tierra». Entonces fue abierto el templo de Dios, el que está en el cielo, y fue vista en su templo el arca de su alianza. Y hubo relámpagos, y voces, y truenos, y terremoto, y pedrisco grande. La 7ª trompeta es la parusía, al igual que el resto de los septenarios, esta vez vista desde el cielo y como triunfo de Dios sobre el mal, más que como catástrofe de la tierra. La repetida terminología meteorológica es utilizada siempre para designar el fin del siglo, tanto en San Juan como en San Mateo y todos los profetas antiguos. En el Arca de la Alianza, dentro del templo de Dios, algunos intérpretes ven a la Santísima Virgen María y la definición dogmática de sus glorias y privilegios. Otros, en cambio, consideran que se refiere al triunfo final de la Iglesia.
Con la séptima trompeta concluye la primera mitad del libro del Apocalipsis. Esta primera sección, que contiene las cartas a las 7 iglesias, los 7 sellos y las 7 trompetas, presenta una suerte de mapa de la historia que conduce hacia la segunda venida de Cristo. De esta forma, a las iglesias de Éfeso y de Esmirna, que representan el cristianismo primitivo y sus persecuciones, le siguen el tiempo de los doctores y la herejía arriana, representados paralelamente con la iglesia de Pérgamo y la primera trompeta. El tiempo que sigue es el de la cristiandad, que ocupa todo el tiempo llamado Edad Media, representado por la iglesia de Tiatira, y que coincide con el caballo blanco del primer sello y con la segunda y tercera trompeta. Hasta aquí se profetiza el crecimiento y auge de la Iglesia Católica. En adelante se profetizará su declive, el cual conduce hacia el fin de la historia. Sigue el tiempo de Sardes, el comienzo de la decadencia de la Iglesia en el orden temporal y mundano. Sardes es el tiempo de la herejía protestante, representada por la cuarta trompeta, y es el tiempo del iluminismo, representado por la quinta trompeta. Retirada la cristiandad, se da lugar a las peores calamidades. Es aquí cuando se abre el segundo sello y aparece el jinete del caballo rojo, es decir, la guerra como institución permanente de la humanidad. La quinta trompeta se solapa con el tiempo de la iglesia de Filadelfia y con la irrupción del jinete del caballo negro, el hambre. La iglesia de Filadelfia representa nuestra era, el tiempo en que vivimos, y que será el tiempo de la última gran guerra anunciada con la sexta trompeta. Será entonces el tiempo de la aparición del anticristo y la persecución universal anunciados con el cuarto y quinto sello. Los últimos 2 sellos y la séptima trompeta representan la segunda venida de Jesucristo en gloria y majestad, acontecimiento que pondrá fin a los males que aquejan a la Iglesia y a la humanidad, dando comienzo al reino milenario representado por la Iglesia de la Odisea. Luego, el juicio final y la vida eterna. Y una gran señal apareció en el cielo.